Bendiciones, Dios les bendiga en este momento. Queremos compartir con ustedes la palabra de Dios. Le damos la bienvenida, es un tiempo muy difícil el que estamos pasando. Queremos primeramente orar con ustedes para que la gracia de Dios sea derramada sobre nosotros, sobre todos los que estamos acá presentes, como los que están escuchando la palabra de Dios, viéndonos en este momento, desde sus hogares sean bendecidos, porque el propósito de Dios es que nosotros seamos bendecidos y que le demos gloria a Él, porque Él nos creó para alabanza de su nombre, dice la palabra de Dios. Así que te invito a que ores conmigo en este momento. Deja todo lo que estás haciendo y sentate, vamos a orar juntos y a compartir un momento en la palabra de Dios. Este tiempo donde no nos podemos reunir físicamente, pero en el Espíritu. La Biblia dice que donde 2 o 3 se reúnen, en medio de ellos está el Espíritu de Dios. Nosotros estamos en diferentes puntos del planeta, tal vez. Hay muchos lugares que llega el video a través de los medios de comunicación, y queremos que donde vos estés y junto a nosotros vamos a invocar el nombre de Dios para que Él descienda y la bendición te alcance. Como decía anteriormente, estamos en este tiempo difícil, no nos podemos reunir físicamente, pero el Espíritu de Dios se manifiesta, porque la palabra de Dios dice que Dios es un Dios omnisciente, ¿sí? Omnipresente. Él está en todo momento, al mismo tiempo, como está acá conmigo, está con vos ahí en tu casa o donde estés recibiendo la palabra de Dios en este momento. Así que oramos juntos al Señor. Señor, te damos gracias por tu amor tan grande, por tu misericordia que se renueva cada día. Gracias porque a pesar de tantas pruebas, de tantos problemas, tu mano nos sostiene. Seguimos sostenidos por tu amor y por tu misericordia. Señor, pedimos que tu fortaleza venga sobre nosotros, que tu mano sanadora se extienda sobre los que están enfermos. En este momento, Señor, clamamos, hay muchos hermanos, nuestros líderes espirituales, nuestro pastor está enfermo, pedimos por su salud, pedimos por la salud de nuestra pastora Ruth, Señor, pedimos por cada hermano que está internado, Señor. Si nos ponemos a mencionar, la lista es larga, Padre mío, pero la familia de la iglesia de Bécar, como la familia de tu cuerpo, Señor Jesús, aquí en la tierra está pasando dificultad. Pedimos que tú extiendas tu mano de misericordia. Te pedimos por las familias, por los hogares que están pasando por duelo. Señor, nosotros estamos todavía en este trance de dolor, es humano. Clamamos a ti para que a través de tu Espíritu venga el consuelo y la fortaleza a cada uno de tus hijos, Señor. Pedimos por sanidad, pedimos por milagro, pedimos por bendición. Hay muchas familias que están carentes en este momento económicamente por sus trabajos. Que tú abras fuentes de bendición, que tú abras fuentes de trabajo, que tu gracia se manifieste, que el poder de la creatividad se desate sobre nosotros para que no dependamos solamente de un trabajo, sino que podamos hacer cosas nuevas en este tiempo para bendecir a nuestra familia, para bendecir a nuestra casa, para bendecir a nuestra iglesia. Señor, te damos gracias en este momento y queremos hablar de tu palabra. Queremos hablar acerca de ti, Jesús, que mis hermanos y todas las personas que escuchan puedan entender quién eres verdaderamente. Te damos gracias, Jesús. Amén. Y bueno, en este momento continuamos en la presencia de Dios. Se nos hace tan difícil todo de sobrellevarlo, pero con el Señor todo es posible. Le invito a compartir el libro de Colosenses, capítulo 15, Colosenses 1:15, yo lo voy a leer. Y te invito a que también lo leas en tu casa. Es importante leer la palabra de Dios porque en ella hallamos la vida. Eso lo dijo el Señor.
Colosenses 1:15. Vamos a hablar acerca de que Jesús es Dios en estos momentos. A veces todo el mundo se pregunta, ¿y dónde está Dios? ¿Quién es Dios? Bueno, Jesús es Dios. ¿Y cómo lo vamos a saber? Hoy a través de la palabra de Dios vamos a compartirlo para que lo puedas compartir con los que no creen, aquellas personas que no creen todavía en Jesús. Dice Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Una palabra que nos llama la atención es que Él, ¿sí? Dios, es el Señor Jesús, está hablando Pablo acerca de Jesús, Él es la imagen de Dios, del Dios invisible. ¿Invisible qué significa? Que no lo podemos ver, ¿verdad? Es muy sencillo, que no se ve. Nosotros no tenemos la capacidad de verlo a Dios, esa es una realidad. No podemos verlo, entonces, ¿qué hizo Dios para que nosotros podamos conocerlo? Nos envió a Jesús, ¿sí? A través de Jesús nosotros podemos conocer a Dios y saber que Él verdaderamente existe, que es un ser real, ¿sí? Pablo sigue hablando y confirmando la palabra de que Jesús es la imagen de Dios. Esto lo podemos ver en la segunda carta de Corintios, capítulo 4, verso 4. Él sigue diciendo que el cual es la imagen de Dios. Jesús, cuando fue encarnado en hombre, Él nació de una mujer llamada María, como todos nosotros, como nosotros cuando las mujeres vamos a dar a luz y tenemos un bebé, de la misma forma María tuvo a Jesús, solo que fue engendrado por el Espíritu de Dios. No hubo una participación del hombre física, carnal, sino a través del Espíritu. Estas son cosas sobrenaturales porque son de Dios, ¿sí? Nació nuestro Señor Jesús en ese pesebre que todos celebramos Navidad. Él creció, la Biblia nos habla, nos cuenta también en los evangelios de la vida de Jesús acá en la tierra, cómo Él crecía. Dice que cada día Él crecía como un hijo nuestro. Yo tengo hijos de diferentes edades, tengo una de 2, una de 4, uno de 14 y una de 20. Así que tengo todas las edades y me voy imaginando la estatura. Dice que Jesús iba creciendo en estatura física porque se iba desarrollando como hombre, y también dice que la gracia de Dios lo cubría y crecía en gracia para con Dios, la sabiduría que venía del Padre, y para con los hombres, para la sociedad también. Qué importante es conocer el caminar de Jesús. Eso significa de que Jesús fue un hombre como nosotros. En Filipenses capítulo 2:6 también Pablo nos habla, dice, el cual dice, siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios, dice, como cosa que aferrarse. Él no se aferró a que era Dios, sino que Él, por su voluntad, esto es un trabajo en equipo espectacular. Dios Padre le pide al Hijo que venga en su representación para que nosotros los seres humanos podamos conocerlo y podamos entender quién es Dios. Y Jesús no se negó, no dijo, yo soy Dios, yo no puedo descender a ser un hombre común, corriente. No, Él dijo que sí. Él tomó su voluntad y la unió a la voluntad del Padre y vino en carne. Nació de la Virgen María, como dije anteriormente. Vino por amor a nosotros. No escatimó ser igual a Dios, siendo Dios, a esa cosa tan importante. Nosotros quizás habría que ver el corazón de cada uno. Es muy difícil a veces dejar el lugar de uno, ¿no? Uno a veces lo hace porque le costó llegar a ese lugar o porque tiene ciertos sentimientos que nos aferran a eso y no queremos dejar nuestra voluntad. Sin embargo, ellos trabajaron en equipo, se aferraron a la voluntad del Padre, se aferró Jesús, no a ser igual a Dios, sino que se aferró a la voluntad del Padre y vino a esta tierra y cumplió como hombre.
En Hebreos también nos habla otra característica de Jesús, otra forma también que Él participó, y quiero compartirla en estos días. El pastor Hugo Castro nos pidió que seamos un poquito, no tan cortos, sino que podamos extendernos en la palabra para que ustedes sean ministrados por las palabras. Él anhela que ustedes sean ministrados por el Señor en este momento y nos pidió que compartamos una palabra que sea de bendición, así que espero que esta palabra que estamos compartiendo sea de bendición para sus vidas. En el libro de Hebreos, capítulo 1:3, también lo voy a leer, dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesús participó desde el comienzo de la creación de nuestro planeta. Él participó juntamente con Dios, porque Él es Dios. Él estuvo en la tierra. Y algo que dice la palabra acá, dice que Él, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, es algo que Él vino a hacer por nosotros, vino a salvarnos a nosotros. Una de las cosas por las cuales nosotros no podemos acercarnos a Dios es justamente por el pecado. Es justamente porque somos pecadores y no podemos llegar a Dios porque Él es santo. Sin embargo, Jesús vino justamente a salvarnos, a perdonar nuestros pecados, que eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Dice, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pero cuando Él estaba acá en la tierra, Jesús, dice que un día antes de su muerte en la cruz, Él llamó a sus discípulos, ¿sí? Llamó a sus discípulos, esto está en el libro de San Juan, en el Evangelio de San Juan 14, del 1 al 3, que quiero compartirlos con ustedes porque es un tiempo justo para compartir esta palabra también. Dice San Juan 14, del 1 al 3 vamos a leer. Dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Sí? Esto Jesús les hablaba a sus discípulos un momento antes de su muerte en la cruz. Una cosa que para consolarlo, ¿no? Porque los discípulos, eso era el corazón de Jesús, estaba bastante triste, ¿sí? Pesadumbrado, y él quería consolar a sus discípulos. Pero cuando él le da estas palabras, se nota que los discípulos no habían entendido el todo de lo que él había venido a hacer, esto de mostrarnos al Padre. Porque uno de sus discípulos le dice, Felipe, le dice: Señor Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Y yo lo relacionaba con nosotros, ¿no? Y muchas personas hoy en día que no creen en Dios, tampoco aceptan a Jesús, que no creen en Jesús. Y dicen, Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, Felipe, como muchas personas hoy en día, que son realistas, ¿verdad? Y que ven la teoría y la práctica a la vez, dice, es una conforme a la situación que viven, yo no necesito que me digan muchas palabras, que me hablen mucho de quién es Dios, de quién es Jesús. No, ni siquiera Felipe percibió el corazón pesadumbrado que tenía Jesús en ese momento, porque él lo único que quería era ver a Dios.
Y como dijimos al principio, Jesús es la imagen del Dios invisible, porque nosotros no tenemos la capacidad de ver a Dios. Por eso Dios envió a Jesús, para que a través de él se revelara la persona del Padre, porque todo lo que Jesús hizo fue lo que el Padre le encomendó. ¿De qué forma nosotros podemos ser ayudados por Dios? Es a través de Jesús. Nosotros no podemos hacer nada. La única manera de comprender a Dios es aceptar que el Dios Todopoderoso vino a la tierra en forma de hombre, y ese hombre es Jesús. Otra razón por la que Jesús vino al mundo es para que nosotros, los pecadores, como dije anteriormente, una de las condiciones por las cuales físicamente no la podemos ver a Dios, porque Dios es espíritu y es verdad, es porque somos pecadores, lo mencioné al principio. Es para que nosotros los pecadores obtengamos la salvación. ¿De qué forma Jesús hizo esto? Fue a través del sacrificio que Él hizo por nosotros. La Biblia nos habla que Él se entregó a sí mismo para que nosotros tengamos la vida eterna. Él pagó por nuestros pecados. La palabra de Dios nos dice que Jesús fue castigado, fue muerto y sepultado. Pero también la Biblia nos dice que Él resucitó. De esta forma Él pagó nuestros pecados para que nosotros hoy tengamos el perdón de nuestros pecados y a través de la resurrección nosotros seamos llamados justos. A través de su resurrección nosotros seamos justificados y así obtengamos la vida eterna. Jesús es el camino al Padre. Es el único camino que nosotros tenemos hoy para llegar al Padre. A través de Él nosotros conocemos del Padre. ¿Cómo lo hacemos? Y leyendo la Biblia, leyendo las Escrituras. Nosotros podemos ver a Dios, podemos leer de Jesús y de esta forma nos acercamos a Dios, a nuestro Creador, a nuestro Padre que tanto nos ama. A través de leer la palabra, conocemos de Jesús y conocemos al Padre. Que Dios los bendiga. Hacemos una oración, espero que este mensaje sea de bendición para tu vida. Mira a Jesús. ¿Querés ver a Dios? Mira a Jesús. ¿Querés conocer de Dios? Mira a Jesús. ¿Querés conocer más de Jesús? Lee la Biblia. Amén. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este momento por tu palabra. Creemos que tú eres nuestro Dios. Creemos que tú eres el Hijo de Dios, pero también creemos que tú eres nuestro Salvador. Y en este momento te pido, Señor, que las personas puedan elevar su vista por encima de todas las circunstancias que estén pasando, de todas las situaciones difíciles que está pasando esta sociedad. Te pido que podamos mirar hacia arriba, podamos mirar a Jesús. En el nombre de Él podamos recibir la salvación, la vida eterna, que con nada en este mundo podemos comprarla, sino solo mirando a Jesús y creyendo en Él. Él nos ha marcado el camino al Padre. Por eso te bendecimos, Jesús, y te damos gracias en este momento. Sé que mirándote a ti recibimos salvación. Mirándote a ti recibimos sanidad, porque tu palabra dice que por tus llagas somos nosotros curados. Mirándote a ti recibimos paz, porque tú eres nuestro Señor, nuestro Dios consolador. Tú eres nuestro Señor que nos provee todas las cosas, porque tu palabra dice que si nos diste a tu Hijo, papá, dice, si no escatimaste en darnos a tu Hijo, ¿cuánto no nos vas a dar? Todo lo que nosotros necesitemos, que tú sabes que tenemos necesidades. Por eso te bendecimos en esta hora, Señor, y bendigo a mis hermanos para que la fe de ellos pueda crecer y su vista sea elevada hacia nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios
los bendiga mucho y desde el Templo de los Milagros seguimos orando por todos los que están enfermos. Todos los días nos llegan pedidos de oración. Estamos orando con nuestro pastor, el reverendo Hugo Castro. Estamos en contacto continuo con nuestra pastora Ruth Castro y con toda la familia pastoral y todos los hermanos de la iglesia. Los bendecimos y pedimos para que la gracia de Dios los continúe bendiciendo y fortaleciendo en este tiempo difícil. Amén.